Muy buenas tardes a todos, doctor Pablo. Muchas gracias por siempre eh, tenernos pues presente en a la Universidad CES. Hoy presento a la doctora Luisa Fernanda Vélez, residente de nuestro programa acá en Medellín, con un excelente desempeño, va muy bien. Entonces la dejo con ustedes. Muchas gracias por la atención a todos los que están conectados. Muchas gracias. Buena tarde. Adelante, Luisa. Buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan y ven la pantalla bien? Sí, Luisa. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación. Como ya lo mencionó el doctor Mauricio, mi nombre es Luisa Fernanda Vélez, soy residente de cuidados intensivos pediátricos de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar de estados protrombóticos y anticoagulación. La agenda que les tengo para el día de hoy va a ser la definición de los estados protrombóticos, triada de Virchow, estados hipercoagulables, flujo sanguíneo, endotelio, anticoagulación y unas conclusiones finales. Ahora bien, ¿qué entendemos por estados protrombóticos? Van a ser aquellos estados donde va a haber una alteración de la hemostasia, es decir, esta se va a dar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y los principales factores que intervienen en la aparición de los estados protrombóticos van a ser la pared del vaso sanguíneo y su integridad, la plaqueta junto con los factores de coagulación y anticoagulación y la célula endotelial. Como mencionamos en la charla previa de coagulación y fibrinolisis, la hemostasia es el principal mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar las pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Y su principal característica va a ser que se localiza y se limita al sitio de la lesión. Este término se conoce como balanza hemostática, que va a ser el equilibrio perfecto entre los diferentes sistemas que intervienen en la coagulación y la anticoagulación, como son el sistema vascular, el sistema fibrinolítico, los activadores e inhibidores del sistema de la coagulación, el sistema plaquetario y el sistema hemodinámico. Cuando hay una alteración de esta balanza y se inclina más hacia las sustancias procoagulantes o disminución de los anticoagulantes, vamos a tener una predisposición a la trombosis. Y el primero que describió los factores de riesgo asociados a los eventos trombóticos fue el doctor Rudolf Virchow en 1856. Él describió tres condiciones principales que hoy en día se conocen como la triada de Virchow, las cuales constituyen la lesión endotelial, los estados de hipercoagulabilidad y las alteraciones del flujo sanguíneo. Como podemos ver en esta imagen, para que la sangre se mantenga en su estado líquido, el flujo debe circular en un flujo laminar. Los elementos formes de la sangre, como son las plaquetas o los factores de coagulación, deben mantenerse alejados del endotelio. Y a su vez, el endotelio debe mantenerse íntegro. Cuando hay una alteración de cualquiera de estos tres factores, vamos a tener una predisposición a la trombosis. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de estos factores de riesgo por separados y vamos a empezar por los estados de hipercoagulabilidad. Los estados de hipercoagulabilidad o las trombofilias constituyen un factor de riesgo intrínseco para la aparición de trombos y estas a su vez pueden ser primarios o congénitos, donde va a haber una alteración de la pérdida de función de la anticoagulación, ya sea por deficiencia de la antitrombina o deficiencia de la proteína C o deficiencia de la proteína S o por ganancia de la función procoagulante, y las dos mutaciones que se han identificado hasta ahora ha sido la mutación del factor 5 de Leydig y la mutación a la protrombina. También las trombofilias pueden ser adquiridas y usualmente suelen ser multifactoriales a factores asociados como la edad, por ejemplo. Hoy en día se conoce que a mayor edad, mayor riesgo de trombosis debido a un aumento de los factores de coagulación, como son el factor 5, el factor 7, el factor 8, el factor 9, que nos van a llevar a un aumento del riesgo de los trombos. También van a haber unos factores desencadenantes, como son, por ejemplo, las cirugías, los estados de inmovilización prolongada, el embarazo o el consumo de estrógenos. Con respecto a la pérdida de la función anticoagulante, de su parte congénita, tiene un patrón de herencia autosómico dominante y su expresión homocigota generalmente es incompatible con la vida. Con respecto a la deficiencia de la antitrombina 3,
se han identificado alrededor de 127 mutaciones diferentes responsables de la deficiencia de esta. Y con respecto a su expresión fenotípica, puede ser tipo 1, donde va a existir un déficit cuantitativo, y un tipo 2, donde va a existir un déficit cualitativo. A su vez, tenemos el 2A, donde va a haber una disminución de la afinidad por la heparina y su sustrato, el 2B, donde va a haber una afinidad normal por la heparina, más sin embargo, va a estar disminuida su capacidad catalítica, y la 2C, donde hay una disminución de la afinidad por la heparina, pero esta va a ser capaz de inhibir catalíticamente a las serinproteasas. Como vemos en este esquema y recordando la charla previa, la antitrombina se va a unir a la trombina y al factor 10A activado, produciendo la disminución de la trombina y a su vez la disminución del coágulo de fibrina. Cuando hay una pérdida de esta trombina, ya sea por poca función de la misma, va a haber un aumento de la producción de trombina con un aumento de la formación de los coágulos. Con respecto a la deficiencia de la proteína C y la proteína S, se han identificado alrededor de 161 mutaciones diferentes y fenotípicamente se puede expresar tipo 1, donde hay un déficit cuantitativo y funcional, y tipo 2, donde va a haber una actividad funcional reducida, pero con una determinación antigénica normal. Como vemos en este esquema, la proteína C activada se va a encargar de la proteólisis del factor 5A y el factor 8A. Cuando hay una deficiencia de la proteína C activada, va a haber un aumento de la producción de trombina. Las pérdidas de la función de la anticoagulación también pueden ser por causas adquiridas, donde vamos a tener principalmente una disminución de la síntesis de la proteína en los casos, por ejemplo, de cirrosis hepática o enfermedad hepática grave, recordando que estas proteínas son producidas a nivel hepático. Cuando hay alteraciones graves de este órgano, se va a producir una disminución de su síntesis. También por la administración de medicamentos anticancerígenos como son la L-asparginasa, que van a llevar a que la proteína C o la proteína S, por ejemplo, se retengan en el retículo endoplásmico, evitando su expresión. También podemos tener aumento del consumo, como son en los casos de cirugía mayor, de trombosis aguda o en los casos de sepsis grave, que nos puede llevar a un estado de coagulación intravascular diseminada, o un paciente politraumatizado, o un paciente que curse con malignidad, o un paciente que tengamos en circulación extracorpórea. Estas condiciones nos van a llevar a un aumento del consumo de estas proteínas anticoagulantes. Y también podemos tener casos donde van a haber unas pérdidas aumentadas, principalmente en los casos del niño con síndrome nefrótico. También se han documentado casos asociados a la administración de heparina. Con respecto a la ganancia de mutaciones funcionales de su parte congénita, también van a tener un patrón de herencia autosómico dominante. Como vemos en esta imagen y recordamos la clase previa, la principal mutación que va a haber, que va a estar asociada a una ganancia de los estados procoagulantes, va a ser la mutación del factor 5 de Leydig, donde va a haber donde va a existir un estado de hipercoagulabilidad asociado a una resistencia del factor 5 activado a la actividad de la proteína C. También vamos a tener causas adquiridas, que son, por ejemplo, los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo o la administración de estrógenos. Otra mutación documentada va a ser la mutación de la protrombina, conocida como mutación G20-210A, donde va a haber un aumento de aproximadamente un 30% de la producción de trombina, llevando a estados hipercoagulables. Pero ahora, ¿cuál es la importancia de las trombofilias en nuestra práctica diaria? Para responder estas preguntas, le traigo este metaanálisis publicado en septiembre del 2008, cuyo objetivo principal fue determinar el impacto de las trombofilias en el inicio y la recurrencia de la trombosis. Se analizaron los estudios publicados entre 1970 y 2007. En total se analizaron 37 estudios. Los resultados arrojados por este análisis mostraron que la deficiencia de la proteína C y la deficiencia de la proteína S van a tener un aumento de hasta 7 veces la probabilidad de aparición de trombos. Con respecto a la deficiencia de antitrombina,
vamos a tener una probabilidad hasta 9 veces más de aparición de trombos, y cuando están presentes dos factores genéticos alterados, puede haber un aumento hasta 9.5 veces más de la aparición de trombos. También les traigo este metaanálisis publicado en septiembre del 2016, donde pretendían evaluar si los niños con catéter venoso central y trombofilias asociadas iban a aumentar el riesgo de trombosis venosa asociada al catéter. Como resultados, concluyeron que la asociación de trombofilia con el catéter central puede aumentar el riesgo de hasta 3 veces más la aparición de trombosis asociada a catéter central. En conclusión, las trombofilias sí están involucradas en las patogénesis de las trombosis y pueden aumentar el riesgo de trombosis en los niños. Sin embargo, debido a su baja incidencia en la población pediátrica, no se recomienda hacer pruebas rutinarias para la detección de esta, a menos que existan factores de riesgo que nos hagan sospechar las mismas, como por ejemplo historia familiar de trombofilias, o niños con trombosis recurrentes, o niños que tengan trombosis espontáneas en sitios anatómicos poco frecuentes. Ahora vamos a entrar al otro factor de riesgo documentado de la tríada de Virchow, que es la alteración del flujo sanguíneo. Recordemos que el flujo sanguíneo va a ser directamente proporcional a un gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. El flujo sanguíneo, a su vez, va a tener un efecto mecánico sobre el endotelio. Este efecto mecánico va a generar una fuerza conocida como fuerza de cizallamiento, que se define por la fuerza por unidad de área que el flujo sanguíneo ejerce en la pared vascular. Como vemos en esta imagen, el flujo sanguíneo, al circular por el vaso, va a generar una fuerza en su pared conocida como la fuerza de cizallamiento, que va a ser proporcional a la viscosidad de la sangre y a la velocidad del flujo. El vaso sanguíneo, a su vez, por señales endoteliales, va a regular la circunferencia del mismo, con el objetivo de mantener esta fuerza de cizallamiento entre 5 a 20 dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Por qué es importante ese valor? Porque en este valor va a mantenerse el flujo laminar, y a su vez va a haber mantenimiento de los estados antiinflamatorios, antitrombóticos, anticoagulantes, profibrinolíticos y antihipertróficos. Cuando hay alteraciones de la pared del vaso, como vemos en esta imagen, por obstrucciones externas, en los casos, por ejemplo, de formación de placas de ateromatosis, o cánceres, tumores, o por la inserción de catéteres arteriales, vamos a tener una estenosis de esa luz del vaso, lo que va a ocasionar un aumento de la fuerza de cizallamiento. Incluso está descrito que puede llegar hasta 70.000 dinas sobre centímetros cúbicos. ¿Esto qué va a ocasionar? Que el flujo aumente su velocidad, exista una reverberancia y el flujo laminar pase a un flujo turbulento. Una vez el flujo se torna turbulento, nos va a causar daño en el endotelio, permitiendo la expresión del factor tisular, que es el principal iniciador de los mecanismos de coagulación. Otro mecanismo asociado a las trombosis arteriales es la formación de la placa de ateroma y la ruptura de esta. Al romperse la placa de ateroma, va a expresar en su membrana el factor tisular, y a su vez va a iniciar también los mecanismos celulares de la coagulación. Cada vez que crezca más y a medida que vaya aumentando esta placa, va disminuyendo la luz del vaso y también va llevando el flujo laminar a un flujo turbulento, produciendo lesión endotelial. Con respecto a las alteraciones venosas, conocidas como la éstasis, van a ser secundarias principalmente a hospitalizaciones prolongadas, a traumas, a inserción de catéter venoso central o a cardiopatías congénitas. Estas nos van a llevar a una disminución de la fuerza de cizallamiento. Cuando se disminuye la fuerza de cizallamiento, secundariamente va a hacer que las plaquetas entren en contacto directo con el endotelio, activando las mismas. También se va a evitar la dilución de los factores de coagulación activados y se va a retrasar el flujo de inhibidores de los factores de coagulación, llevando a la final a una activación del endotelio, tornándolo un endotelio procoagulante. Con respecto al endotelio,
Conocemos que el endotelio es una monocapa de células con forma de adoquines que van a cubrir la pared interna de los vasos sanguíneos. Tiene como espesor aproximadamente 0.2 micras. Sin embargo, va a tener un peso aproximado de 1 kilo en un ser humano de tamaño promedio, cubriendo una superficie total entre 4.000 a 7.000 metros cuadrados. El endotelio principalmente va a mantener la fluidez sanguínea y el control de la hemostasia y va a actuar en dos sistemas fundamentales que va a ser el sistema inmunológico y el sistema vascular. En situaciones normales, el endotelio va a expresar un fenotipo anticoagulante. ¿Qué quiere decir esto? Él va a producir sustancias que van a mantener a la plaqueta en un estado inactivo y alejado de la célula endotelial, como es la producción de óxido nítrico o prostraciclina, o la expresión de proteínas anticoagulantes, como es la expresión de antitrombina 3, o el inhibidor del factor tisular, o la expresión de la proteína C. Y cuando hay formación de trombina, va a iniciar la fibrinolisis con la expresión del activador del plasminógeno tisular, que va a convertir el plasminógeno en plasmina y va a degradar la fibrina. Cuando hay lesión de este endotelio, ya sea por causas mecánicas, por ejemplo, cuando colocamos un catéter central en un paciente crítico, o como causas hipóxicas, por ejemplo, en las cardiopatías congénitas, o por causas degenerativas, se va a producir una lesión de este endotelio y se van a exponer los componentes de la matriz extracelular. Esto va a llevar a que el endotelio cambie su fenotipo anticoagulante a un fenotipo procoagulante, haciendo que la plaqueta se adhiera al endotelio a través de la expresión del factor de von Willebrand y su unión con la glicoproteína 1B. También va a haber adhesión plaquetaria que se explicó en la clase anterior. Esto se va a llevar a la formación del trombo primario y con la expresión del factor tisular se va a iniciar los mecanismos celulares de la coagulación, llevando a un estado de trombosis. Dentro de las enfermedades más frecuentemente asociadas a los estados de hipercoagulación está la sepsis. Recordemos que la coagulopatía es una de las principales características de la sepsis grave y esta va a comprender un amplio espectro de cambios hemostáticos que van a ir desde la apnea por trombocitos o una elevación de los factores de la coagulación llevando a estados de hipercoagulabilidad. ¿Cuál va a ser el evento clave en la sepsis? Va a ser la respuesta inflamatoria sistémica exagerada que va a realizar el organismo ante la invasión de patógenos externos. Todo inicia por el reconocimiento de la célula innata de los patrones moleculares asociados a daño. Cuando ella reconoce estos patrones, va a liberar citoquinas y quimosinas que junto con los productos de activación del complemento nos va a llevar a una activación de la coagulación, una formación de trombina y trombos microvasculares que a la final van a llevar a una disfunción multiorgánica. Entonces, como mencionaba previamente, se va a dar una trombosis generalizada en la microcirculación, un estado de coagulación intravascular diseminada por consumo exagerado de las plaquetas y factores de coagulación, posterior una lesión tisular hipóxico-isquémica y por último un daño multiorgánico. También existen otros factores fisiológicos descritos donde la sepsis puede llevar a un estado de hipercoagulación. Entre ellos es la activación de la coagulación, ya que aparte de las células endoteliales, existen otras células que van a activar los mecanismos moleculares de la coagulación, como son los monocitos y los macrófagos, pues estos van a expresar el factor tisular. Al expresar el factor tisular, se va a unir al factor 7 y va a iniciar el mecanismo celular de la coagulación descrito previamente. Otro de los mecanismos fisiológicos documentados va a ser la degradación de los factores anticoagulantes por destrucción de los mismos. Y el tercer mecanismo va a ser la activación plaquetaria. La plaqueta puede ser activada por varios mecanismos, entre ellos por el reconocimiento de los patrones moleculares asociados a daño o por la unión por la activación plaquetaria dada por unión de la plaqueta a un endotelio dañado, ya que se van a expresar, por ejemplo, estructuras como el factor de von Willebrand
Y también puede haber deterioro de las vías anticoagulantes, donde se van a exponer las estructuras subendoteliales, llevando por último a la formación del coágulo y a los estados de trombosis. Otro punto importante que hay que mencionar con respecto a los estados de trombosis es la relación que tiene el complemento y la trombosis. Hoy en día se considera que los sistemas de complemento y de la coagulación comparten un antepasado evolutivo común, pues esto comparten similitudes bioquímicas, ya que los dos consisten en activadores e inhibidores que se activan o se inhiben como cascadas de enzimas proteolíticas para proteger al huésped contra agentes externos. Como podemos ver en esta imagen, al activarse la vía del complemento, que puede ser por 3 vías, que es la vía de la leptina, la vía alterna o la vía clásica, con el objetivo final de la activación de C3, que a su vez va a activar a C5, y C5 va a llevar a la destrucción celular. Nos encontramos que, por ejemplo, C5 puede activar el endotelio, llevándolo a un fenotipo procoagulante. C1 puede activar la agregación plaquetaria y C3 y C5 pueden activar el factor tisular, llevando a que los estados inflamatorios donde hay activación del complemento puede haber también estados de trombosis asociada. Las principales patologías asociadas a las enfermedades donde hay una alteración en la regulación del complemento y la trombosis son la hemoglobinuria paroxística nocturna, las microangiopatías trombóticas, que van a ser explicadas en una exposición posterior, y el síndrome de antifosfolípido. Entonces, hasta ahí describimos los principales factores de riesgo asociados a la aparición de trombos. ¿Cuál va a ser el manejo de esta patología? El manejo va a ser la terapia anticoagulante, pero para uno establecer una terapia anticoagulante debe tener en cuenta varios factores, entre ellos que en las últimas 2 décadas ha existido un incremento de la trombosis en la población pediátrica y es importante conocer su manejo. También que los estados protrombóticos en los niños son de etiología multifactorial y en aproximadamente un 95% de los casos se va a identificar la causa que lo llevó a este estado. También es importante reconocer que los tratamientos que usamos hoy en día se basan en recomendaciones de expertos o son extrapolados de los adultos. Y recordar que existen cambios en el sistema de coagulación de los niños y los adultos. Y es importante todos estos factores para poder iniciar una terapia apropiada. Como les traigo en estas publicaciones realizadas en Pediatrics, una en el 2009 y la otra en el 2012, donde mostraron un aumento de la incidencia de trombosis en los niños en las últimas 2 décadas, sobre todo en las edades comprendidas entre los 13 y los 18 años de edad. Este aumento de las trombosis se han explicado por la mejor supervivencia de los niños en estado crítico en las UCIs y también por la mejoría de las imágenes diagnósticas que se utilizan para diagnosticar este tipo de patologías. Ahora, entrando en el tema de los anticoagulantes, estos pueden ser clasificados según su mecanismo de acción en la cascada de coagulación. Entonces, los que actúan en la etapa de iniciación, por ejemplo, los anticoagulantes que inhiben los factores vitamina K dependientes, como es la warfarina o la proteína C, los que actúan en la fase de propagación, que va a inhibir el factor 10A, aquí vamos a tener el rivaroxaban, el apixaban o el fondoparinaos. Y los que actúan en la actividad de la trombina, aquí vamos a tener las heparinas y el dabigatran. Las heparinas, por su parte, son los principales anticoagulantes intravenosos utilizados en la población pediátrica. Y su mecanismo de acción principal va a ser potenciar la acción inhibitoria de la antitrombina sobre la trombina y los factores 10A. Las heparinas pueden clasificarse en heparinas no fraccionadas, que tienen un peso molecular de 16.000 Dalton aproximadamente, y estas van a inhibir por igual al factor 10A
y a la trombina. Y en la población pediátrica tienen un efecto errático, ya que pueden inhibir varias proteínas de la coagulación. Otra heparina que conocemos es la heparina de bajo peso molecular, que va a tener ya un peso menor entre 3.600 a 6.500 Dalton. Y esta va a inhibir en mayor medida el factor 10A y va a inhibir poco a la trombina. Y por último está el fondaparinos, que no está autorizado en la población pediátrica, pero va a inhibir directamente al factor 10A. Con respecto a los inhibidores de los factores de coagulación vitamina K dependientes, conocido como warfarina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la epóxido reductasa vitamina K. Esta enzima se va a encargar de llevar, a reciclar, la vitamina K oxidasa en vitamina K reductasa, indispensable para la carboxilación posttransduccional de los factores de coagulación vitamina K dependientes, como son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, como lo vemos aquí en esta imagen. Los principales problemas que tiene la vitamina K dentro de los anticoagulantes orales es su actuación errática, ya que va a depender del consumo de vitamina K, sobre todo, por ejemplo, en los lactantes o los neonatos. También va a depender de si el paciente está recibiendo otros medicamentos que interactúen en la citocromo P450 y requiere monitorizaciones frecuentes. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener presentes para iniciar la terapia anticoagulante? Primero que todo, debemos recordar que los neonatos y los infantes pequeños van a tener menos niveles de anticoagulantes y procoagulantes. Esto va a hacer que el uso de heparinas, por ejemplo, tenga que ser más alto porque la heparina va a depender de la cantidad de antitrombina 3 que presenta el paciente. También hay que tener en cuenta la farmacocinética y farmacodinámica de los diferentes anticoagulantes, ya que estos van a ser dependientes de la edad. Y en la edad pediátrica va a existir un mayor riesgo de complicaciones por las comorbilidades asociadas que puedan tener nuestros pacientes pediátricos. Por ejemplo, los pacientes que presenten enfermedades hepáticas graves como la cirrosis hepática pueden tener alteraciones en los factores de coagulación, o un paciente con síndrome nefrótico también va a tener alteraciones en los factores de coagulación descritos previamente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones principales de anticoagulación? Entonces, cuando aparecen trombosis venosa, la prevención, el inicio de anticoagulantes para la prevención va a ser en los pacientes que tengan catéter venoso central, o un paciente que esté críticamente enfermo, o un paciente politraumatizado, por ejemplo, o que requiera profilaxis perioperatoria. Y como tratamiento de la trombosis venosa, la vamos a usar en la trombosis venosa profunda y en el embolismo pulmonar, o en los casos de trombosis sinovenosas cerebrales. Con respecto a los trombos arteriales, la prevención se va a dar en pacientes que tengan catéter arterial central, que tengan válvulas cardíacas mecánicas, que tengan cardiomiopatía dilatada o síndrome de Kawasaki. Y para el tratamiento de las trombosis arteriales, vamos a hacer pacientes que presenten trombosis arteriales agudas o un accidente isquémico arterial. Y para ambos, tanto trombosis venosa como arterial, un paciente que esté sometido a cateterismo cardíaco, los pacientes con Shunt, los pacientes que estén en hemodiálisis, por ejemplo, o los pacientes que estén en oxigenación por membrana extracorpórea, o los pacientes con cirugías de bypass cardiopulmonar, o aquellos que tengan dispositivos de asistencia ventricular. Con respecto a los nuevos anticoagulantes orales, que son más específicos porque van a inhibir el factor 10 o la trombina, tenemos, según las recomendaciones americanas y europeas, por los estudios realizados en el 2019 y en el 2020, vamos a tener el rivaroxaban, el dabigatran, el apixaban y el edoxaban. ¿Cuál va a ser utilizado en la prevención de trombosis? Va a ser utilizado el apixaban, sobre todo en aquellos pacientes que presenten leucemias agudas, linfomas o que estén sometidos a tratamientos como asparginasa. Ya para el tratamiento
podemos utilizar los 4, sobre todo en pacientes que tengan cirugía post-Fontan o cirugías cardíacas. Y para el tratamiento de las trombosis, por ejemplo, los pacientes con trombosis aguda o prevención secundaria de tromboembolismos, sobre todo los tromboembolismos pulmonares o los tromboembolismos agudos. Ya una vez iniciada la terapia anticoagulante, debemos hacer un monitoreo de la anticoagulación. Los pacientes que están hospitalizados se recomienda que este monitoreo sea diario y después de alcanzar el objetivo, 2 días consecutivos. Ya una vez alcanzado el objetivo y en el paciente ambulatorio, se recomienda que sea monitorizado cada 4 a 6 semanas. ¿Cómo los vamos a monitorizar? Quedaste sin sonido. Luisa, no te estamos oyendo. Duración del tiempo de anticoagulación, eso va a depender de si es el primer evento trombótico y si tiene factores de riesgo asociados. Por ejemplo, si es el primer evento de trombosis venosa profunda y está asociado a un factor de riesgo temporal, la duración de la terapia va a ser aproximadamente 6 semanas. Si es el primer evento de trombosis venosa profunda distal, pero está asociado a un factor de riesgo permanente o una actividad elevada del factor 8, o es un segundo evento de trombosis contralateral, la duración de la terapia va a extenderse hasta 6 meses. Ya si es un evento trombótico que amenace la vida, como en los casos de embolismo pulmonar o una deficiencia de la proteína C o la proteína S, la terapia debe ser mayor o igual a 12 meses. Y cuando hay deficiencia de la antitrombina, un evento que amenace la vida y cualquier defecto congénito o 3 eventos de trombosis o más, se considera que la terapia anticoagulante debe ser indefinida. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? No todas las enfermedades van a activar y frenar el sistema de coagulación de la misma forma, porque a diferencia de los adultos, en aproximadamente un 95% de los casos de tromboembolismo venoso, en los niños son secundarios a un factor de riesgo identificable. Y lo ideal sería que se identifique este factor de riesgo y se trate, porque no todo es plasma fresco congelado. Muchísimas gracias.